En la noche de Halloween de 1963, un hombre llamado Michael Myers escapó del hospital psiquiátrico en el que había estado recluido desde la infancia. Caminó hasta el pequeño pueblo de Haddonfield, en Illinois, y sin ninguna explicación o motivo, comenzó a matar a tantas personas como le fue posible. Afortunadamente, esta no es una historia real. Es el argumento de la película de John Carpenter de 1978, Halloween, en la que Jamie Lee Curtis se convirtió en una de las primeras chicas finales, la adolescente que sobrevive al terror casi de milagro, al enfrentarse y vencer, más o menos, al perturbador asesino que aterrorizó a su pueblo y dejó un rastro de muertos a su paso. Michael Myers, al igual que Freddy Krueger, Jason Voorhees o Hannibal Lecter, es un personaje de ficción, la creación de un guionista brillante que encontró al monstruo perfecto al explorar los miedos y ansiedades de la sociedad de la época, pero también tienen sus orígenes en historias, leyendas y personajes muy reales. La década de los 70 fue la que comenzó a ver la aparición de asesinos seriales y fotografías de niños desaparecidos en los cartones de leche, y Carpenter supo explotar ese miedo para crear a uno de los villanos más icónicos, porque la idea de ser víctima de un asesino serial siempre es peor que la que caer en manos de una bruja malvada. El personaje de John Carpenter no era el típico asesino de niñeras, aunque digamos que es el que comenzó el arquetipo en el cine. Había algo extraño en él, y claramente tenía cualidades sobrenaturales. De otra forma no habría logrado sobrevivir a tantos intentos de acabar con él, pero no deja de ser humano y realista, y el director se inspiró en varios monstruos de la época. Carpenter dijo en una entrevista que se había inspirado para crear a Michael después de una visita a un hospital psiquiátrico que lo dejó marcado, y los fans terminaron de llenar los huecos para encontrar el resto de las historias que se juntaron para dar la vida al hombre detrás de la máscara. Antes de pensar en asesinos y chicas finales, Carpenter era un estudiante de la universidad, que tuvo que realizar una visita a una institución para pacientes con problemas mentales. Como parte de su clase de psicología, Carpenter llegó a un hospital y conoció a un paciente que le sembró la idea de crear a Michael. Visitamos a los pacientes más enfermos, los que tenían problemas más serios, y allí estaba este niño, que debía tener 12 o 13 años, con aquella mirada, dijo Carpenter a un documental. Era una mirada esquizofrénica, una mirada realmente demoníaca. Fue traumatizante para mí. Probablemente lo más terrorífico que he visto nunca. La mirada de este extraño niño dejó marcado al director, e incluso se menciona en la película cuando el médico que trataba a Michael, el Dr. Loomis, dice: esta cara vacía, sin emociones, los ojos negros, los ojos del demonio. Gasté 8 años tratando de alcanzarlo, y otros 7 intentando encerrarlo, pues me di cuenta de que lo que estaba viviendo detrás de esos ojos de niño era maldad pura. Esta fue una de las leyendas urbanas más populares cuando Halloween llegó a los cines, en los años 70. Era muy común que las niñas adolescentes trabajaran como niñeras para sus vecinos y conocidos, y la idea de tener a una niña sola en casa de un extraño dio pie para que comenzaran a circular leyendas de un misterioso asesino que se escondía dentro de la casa y atacaba a la pobre niña cuando menos lo esperaba. De acuerdo con las teorías, la leyenda comenzó en los años 60, unos años después del asesinato de Janet Christman, quien fue encontrada muerta en la casa a la que había ido a cuidar a un niño en los años 50. El asesinato de Janet fue el origen de una leyenda que hablaba sobre una solitaria niñera comenzando a recibir llamadas misteriosas mientras esperaba que los dueños de la casa volvieran. Ella contestaba pero nadie respondía, hasta que, en una ocasión, una voz misteriosa le pregunta si ya fue a revisar a los niños. Sí, esta leyenda ha inspirado muchas otras películas de terror. Ella llama a la policía y descubren que las llamadas se hicieron desde el interior de la casa, y aunque eventualmente logran escapar, los niños no sobreviven porque olvidó ir a revisar cómo estaban. Ed Kemper es uno de los asesinos seriales más famosos. Se dice que de niño decapitaba las muñecas de su hermana y que amenazó a su maestra de la escuela con una bayoneta. Kemper era un hombre alto, como Michael, y supuestamente tenía un IQ muy alto, pero tenía un lado oscuro, y se dice que su mamá lo encerraba en el sótano por miedo a que fuera a lastimar a sus hermanas. La primera víctima de Kemper fue su abuela,
a quien mató a los 16 años, y después siguió a su esposa y su abuelo, y en 1969 comenzó a asesinar a mujeres jóvenes que pedían aventón a un lado de la carretera y a estudiantes de la universidad, hasta acabar con el asesinato de su madre. Kemper finalmente fue detenido y se convirtió en uno de los asesinos que fueron entrevistados para ayudar al FBI a desarrollar los perfiles y el concepto de asesino serial. Esta historia es un poco más complicada, y según la leyenda, comenzó en un hospital en el que dos niños nacieron el mismo día, el de la familia Stiers y el de otra familia que no fue identificada. Supuestamente, una enfermera cambió a los bebés por diversión, pero cuando los Stiers lo descubrieron, ya era tarde. Su verdadero hijo había muerto en un accidente de coche junto con la familia que se lo llevó. En ese punto, los Stiers supuestamente rechazaron al impostor, llamado Stanley, y comenzaron a tratarlo cada vez peor, y tuvieron a una nueva bebé, Susie, que se convirtió en el centro de toda su atención. Susie también empezó a tratar mal a Stanley, que cada vez estaba más enojado. La noche del 30 de octubre de 1923, a los 11 años, Stanley explotó. A su hermana le dieron permiso de salir a pedir dulces, pero a él se lo prohibieron, así que, cuando ella volvió tomó un cuchillo y la atacó hasta matarla, para después hacer lo mismo con sus papás que estaban dormidos arriba. La noche siguiente Stanley supuestamente salió a pedir dulces, y siguió matando a todos los que lo habían maltratado, y para cuando la policía llegó, se dice que el niño estaba sentado en un columpio, sonriendo y comiendo dulces. Stanley fue llevado a un hospital psiquiátrico donde fue estudiado durante 13 años. Lo que pasó con Stanley después de eso no se ha podido confirmar completamente, pero muchos creen que es una de las historias claves que ayudaron a John Carpenter a escribir la historia de Halloween. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se enteren cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.